Muy buen día, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestras clases de trigonometría. El tema para hoy es razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Qué es una razón trigonométrica? Vamos a verlo ahora. A ver, las razones trigonométricas vienen a ser una división. ¿Sí? Exactamente es una división. Es una división de los lados llamados catetos, pero siempre teniendo en cuenta un ángulo correspondiente. Por ejemplo, aquí tienes un triángulo rectángulo. Recordemos que las razones trigonométricas solo se dan en este caso en triángulos rectángulos. Profesor, ¿puedo calcular razones trigonométricas en otro triángulo que no sea rectángulo? No. Las, las razones trigonométricas se aplican exclusivamente en triángulos rectángulos. Ahora, profesor, ¿qué era un triángulo rectángulo? Bueno, es un triángulo donde uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ahora, sé el triángulo rectángulo ABC. Normalmente, cuando se te dice que se trabaja con un triángulo rectángulo, se especifica cuál es el punto o cuál es el vértice recto. Por ejemplo, sé el triángulo rectángulo ABC y aquí está el dato, mira. Recto en B. ¿Qué significa recto en B? Significa que el ángulo recto o el ángulo de 90 grados se va a encontrar en el vértice B. ¿Correcto? Entonces, este dato es importante. ¿Sí? Este dato es importante. Profesor, ¿qué significa entonces recto en B? Que el ángulo recto se encuentra en el vértice B. Entonces, yo aquí tengo A, B, C. Profesor, ¿y qué pasa si a mí me dicen el triángulo rectángulo ABC y no me especifican en qué vértice es recto? Si no te especifican en qué vértice es recto, se asume que el vértice recto o el ángulo recto se ubica aquí, en el vértice central. Por ejemplo, escuchen. Yo puedo escribir así: triángulo rectángulo ABC, y yo puedo hacer este. Recto en. ¿Qué significa triángulo rectángulo ABC recto en C? Así, mira, que tú vas a hacer el triángulo rectángulo y en este ángulo recto, aquí va el vértice C. Y ya le puedes poner aquí A y B, ¿no? Ahí está. Entonces, cada vez que construyamos un triángulo rectángulo, tenemos que respetar esto. Triángulo ABC recto en C. ¿Qué significa recto en C? Que el ángulo de 90 o el ángulo recto se ubique en el vértice. Ahora, puede ser recto en C, recto en A, entonces no hay ningún problema. Por ejemplo, me pueden decir así: triángulo rectángulo ABC, y me puede decir aquí recto en A. ¿Qué significa ese recto en A? Que el ángulo de 90 grados se ubique en el vértice A. ¿Cómo dibujo esto? Entonces sería así, ¿ve? Triángulo rectángulo, y si me dice recto en A, quiere decir que el ángulo de 90 se ubica en el vértice. Los demás puede variar, ¿no? B y C. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si no te especifica? ¿Qué pasa si solo te dice así? ¿Ve? Solo te dice triángulo, rectángulo, ABC. Si no te especifica en qué vértice es recto, entonces se va a asumir que el ángulo recto se ubique en el vértice de aquí. ¿Sí? O sea, si a mí me dicen triángulo, rectángulo, ABC y no me especifican nada más, entonces yo diría esto: el ángulo recto se ubica ¿dónde? En el vértice. Así. Y aquí ya puede variar, ¿no? Así. Profesor, y si me hubiesen dicho, por ejemplo, triángulo, rectángulo, BAC,
y no me especifican en qué ángulo es recto o en qué vértice es el ángulo recto, si no te especifican eso, entonces, si no te especifican y solo te escribieran así, entonces, ¿dónde va el ángulo recto? En el vértice. ¿Sí? Entonces, o te indican en qué vértices, te indican en qué vértice se ubica el ángulo recto, y si no te lo indican, se asume que es en el vértice que se ubica aquí en el centro. ¿Correcto? Entonces, eso es necesario para que yo pueda construir un triángulo rectángulo adecuado. Ahora, ¿qué es lo que se acostumbra también? Que los catetos, ¿quiénes son los catetos? A ver, recordando las partes de un triángulo rectángulo. El lado mayor, o en otras palabras, el lado que se opone al ángulo de 90, o sea, si este es 90, el que se opone a 90, este recibe el nombre de hipotenusa. Correcto, siempre. Ubicas el ángulo de 90 y el lado que se opone, está frente al ángulo de 90, se le dice o se llama hipotenusa. Y los otros dos lados reciben el nombre de catetos. Cateto 1, cateto 2. ¿Está bien? Ahora, recordemos que, y es algo que tienes que tener mucho cuidado, cuando tú dibujes un triángulo rectángulo, recto en B, por ejemplo, los lados reciben, ¿sí? Reciben como valor el vértice opuesto. Por ejemplo, si aquí yo coloco el vértice A, ¿cuánto va a medir este lado? A menos. Si este es el vértice B, ¿qué variable recibe? B menos. Y si esto es C, ¿qué recibe acá? C menos. Esto es una norma, esto es una regla que se da en triángulos rectángulos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Tiene que coincidir? Sí, tiene que coincidir. Y es una norma. Tú dibujas un triángulo rectángulo para realizar razones trigonométricas y recuerda, si este es el vértice A, los lados que se oponen a los vértices reciben la misma letra, obviamente en minúscula. Entonces, si este es C, vértice C, este lado ¿cuánto mide? C. Si este vértice es B, este lado ¿cuánto mide? Entonces, los lados de este triángulo tienen que estar denotados con la misma letra del vértice que se opone, pero en minúscula. Ahora, en este triángulo existe un ángulo, que en este caso estoy trabajando con el ángulo alfa. Vamos más por ahí. Los catetos. Respecto al ángulo alfa, existe cateto opuesto, cateto adyacente. Profesor, ¿quién es el cateto opuesto? Como su mismo nombre lo dice, el cateto opuesto de un ángulo es el que se opone, es el que está opuesto, es el que está al frente. Es decir, si yo trabajo con respecto a alfa, ¿quién es el cateto opuesto de alfa? Cateto opuesto, ahí está. El que se opone. Ojo, el cateto opuesto depende del ángulo del que yo lo analice. Por ejemplo, si yo estoy analizando alfa, ¿quién es el cateto opuesto de alfa? Ah, aquí está. Y el cateto adyacente es el cateto que se encuentra, cerca, el que está al lado, ¿correcto? Entonces, si yo analizo alfa, yo digo, cateto opuesto de alfa, aquí está, cateto opuesto. Cateto adyacente de alfa, si este es alfa, aquí está el cateto adyacente. Profesor, y yo no me puedo confundir, como el cateto adyacente es el que está cerca, yo no me puedo confundir y pensar que el cateto adyacente es B. No, ¿sabes por qué no te puedes confundir? Porque esto no es cateto, este es hipotenusa. Solo existen dos catetos.
Profesor, pero si el cateto opuesto es el que está cerca, yo de repente me confundo y pongo que el cateto adyacente es B, que no te puedes confundir porque B no es cateto, B es hipotenusa. Existen solo dos catetos. Uno es el cateto opuesto, el que está enfrente, y otro es el cateto adyacente, el que está cerca. ¿Te das cuenta? Entonces, con respecto a alfa, con respecto a este ángulo, ¿quién es el cateto opuesto? A. ¿Quién es el cateto adyacente? C. Correcto. Ahora, si yo colocara otro ángulo acá, mira, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí beta? Según beta, mira, escúchame acá. Según beta, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? Ah, si acá está beta, el cateto opuesto de beta, ¿quién es? C. Te das cuenta que ya cambió, ya no es A. Lo que pasa es que el cateto opuesto y el cateto adyacente depende de quién, depende del ángulo. O sea, yo cuando hablo me dice, ¿cuál es el cateto opuesto? Pregúntate, ¿pero el cateto opuesto de qué ángulo? Porque si el cateto opuesto es de alfa, vale A. Pero si el cateto opuesto es de beta, vale C. ¿Sí? Lo único que quiero que te quede claro aquí es que el cateto opuesto es el cateto que está enfrente. Su mismo nombre lo dice. Opuesto, el que se opone, el que está al frente. ¿Sí? Entonces, eso es necesario que tú puedas definir. Cateto opuesto, ¿quién es el cateto? La hipotenusa es una sola, siempre va a ser, hay una sola, aquí no tienes tú que estar buscando de qué hipotenusa está hablando, no, porque la hipotenusa es una sola. Y alfa es un ángulo agudo. Profesor, ¿y puedo trabajar razones trigonométricas de un ángulo que no sea agudo, que sea mayor de 90? Sí, pero y ese es otro tema, ¿correcto? Entonces, ya vimos lo que se habla acerca del triángulo rectángulo, cómo se dibuja, qué lados o qué denotación reciben sus lados, y también hablamos qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente. Y como esto se da en un triángulo rectángulo, no tienes que olvidarte del famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras es un teorema exclusivo del triángulo rectángulo. Entonces, eso se va a cumplir. O sea, hipotenusa b cuadrado, ¿a qué es igual hipotenusa al cuadrado? A la suma de los catetos al cuadrado. Eso sí. Ahora, aquí viene el tema. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Es el seno, es el coseno, es la tangente, la cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Entonces, aquí aparece. Mira. El seno de un ángulo siempre es esto. Cateto opuesto entre hipotenusa. Eso es una razón trigonométrica. Pues la razón trigonométrica es una división. ¿No? Es una división de los lados, pero siempre correspondiente a un ángulo. Entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa? El seno de cualquier ángulo, ¿cuánto vale? Es igual a su cateto opuesto entre la hipotenusa. Eso es el seno de un ángulo. El coseno de un ángulo, ¿cuánto vale el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Que cambia, ¿no? Mira, ve, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Solo necesitas grabarte estos tres. Solo necesitas grabarte estos tres. El seno, el coseno y la tangente. Profesor, ¿y por qué solo estos tres? Porque los otros tres son las inversas. Mira, ¿te das cuenta las flechitas? Si tú haces estos tres, mira, ve, la cotangente es la inversa. ¿Ve? ¿Te das cuenta que es lo inverso? La secante es la inversa del coseno. Mira. O sea, mientras que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, la secante es
hipotenusa entre cateto y C. Y lo mismo ocurre con el seno y la cosecante. ¿Correcto? Entonces, yo solo necesito aprenderme esto. Solo apréndete los tres. El seno, el coseno y la tangente. Los demás vas invirtiéndome. Entonces, hoy vamos a hablar exactamente de las razones trigonométricas. ¿Correcto? Vamos a iniciar. Mira, vamos a iniciar con los ejercicios. A ver, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Mira lo que dice. Se tiene un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Hay que dibujar. Entonces, vamos a dibujar el triángulo rectángulo ABC recto en B. Ahí está mi triángulo rectángulo. Pero dice que este triángulo rectángulo es recto en B. ¿Qué quiere decir recto en B? Que aquí hay que ponerle B. Eso significa recto en B. Y las otras letras no hay ningún problema, le puedo poner así. ¿Correcto? Entonces, triángulo rectángulo ABC recto en B. ¿Qué significa recto en B? Que el ángulo de 90 se ubica en el vértice. Ahora, como me piden calcular razones trigonométricas, ¿qué hago? Tengo que asignarle valores a los lados. No te olvides que los lados, ¿sí?, reciben como variable a los vértices opuestos. Es decir, si este vértice es A, entonces este lado yo le voy a poner A. ¿Te cuento, no? Si este vértice es C, entonces aquí yo le voy a poner C. Y si este vértice es B, aquí yo le pongo y ya armé mi triángulo rectángulo. Ahora sí empezamos. Mira, mira cómo lo voy a resolver. E es igual, empiezo. Seno de alfa. Seno de alfa. ¿A qué es igual el seno de alfa? El seno de alfa, ¿qué sería? Acá está, ve. Es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces empezamos. Aquí, ¿qué te piden? Seno de A. Aquí está A. Entonces te está hablando de esto. El seno de A, ¿cuánto sería? Cateto opuesto A entre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? B. Correcto. Seno de A. ¿Cuánto vale el seno de A, profesor? Ya identifiqué. Esto es A. Me está hablando del vértice A. Entonces, aquí. Seno de A. ¿Cuánto vale seno, profesor? El seno es cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? A. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa. Entonces, aquí voy a escribir A entre B. Esto es el seno del ángulo. Sigue por secante de C. ¿Cuánto vale la secante? La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Eso es la secante, mira, ve. Hipotenusa entre cateto adyacente. Pero ojo, ¿ah? ¿Secante de quién? Secante de C. Entonces, aquí está C. Entonces, ¿cuánto vale la secante de C? A ver, la secante sería hipotenusa B, ¿entre quién? Entre cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente de C? Este es el cateto adyacente. Entonces, la secante de C vendría a ser hipotenusa B entre cateto adyacente que vale A. Y ya estoy acabado. ¿Te das cuenta? Sigue. ¿Más quién? Coseno de C. ¿Cuánto vale el coseno? Acá está. Coseno, profesor, es cateto adyacente entre hipotenusa. Ese es el coseno de C. ¿Y dónde está coseno de C? Primero, a ver, ángulo C. Acá está. ¿El coseno qué viene a ser?
cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de C? Este es el cateto adyacente. ¿Te das cuenta o no? Cateto adyacente entre hipotenusa. Entre B. Entonces, el coseno de C, ¿cuánto sería? Cateto adyacente A entre hipotenusa. O sea, acá sería A entre B. Y finalmente, multiplicado por ¿quién? Por la cosecante de A. Profesor, ¿qué es la cosecante? Aquí está. ¿Ve? La cosecante aquí es igual. Hipotenusa entre ¿quién? Entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, identifico. Está hablando de A. Aquí está. Entonces, ¿a qué viene a ser la cosecante? Hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? B. ¿Sobre quién? Sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? A. Entonces, la cosecante de A, sí, acá la cosecante de A sería hipotenusa B sobre cateto opuesto A. Y se acabó. E es igual, mira, A sobre A se va, B sobre B se va, y aquí me queda 1. Más, aquí también, A con A se va, B con B se va, y aquí también me queda. Por lo tanto, 1 más 1, solución del ejercicio número. Continúo, vamos continuando. Si ha quedado alguna duda, no te preocupes. Con los demás ejercicios que vamos trabajando, vas a ir aclarando algunas que otras dudas. Vamos acá. Mire este ejercicio. Dice, si alfa es un ángulo agudo, tal que el coseno de alfa vale 1/3, calcular la tangente. A ver, mira el dato que tienes, escuchen. El ejercicio te dice que coseno de alfa, ¿cuánto vale? 1/3. Y me piden calcular la tangente. Jóvenes, cuando tú tienes el valor de una razón trigonométrica, lo que vamos a hacer es construir el triángulo recto. ¿Cómo así? A ver, si te dicen que el coseno de alfa es 1/3, entonces las razones trigonométricas existen de los triángulos rectángulos. Entonces, si tú tienes el coseno de alfa, quiere decir que alfa está en un triángulo rectángulo. Mira. Ahí está. Correcto. Profesor, ¿y cómo le pongo? Como gustes, no hay problema. A, aquí le pongo A, B y C. Pero aquí, ¿qué te dan? Te han dado que el coseno de alfa vale 1/3. Entonces, mira, vamos a colocar alfa aquí. Profesor, aquí yo le voy a poner alfa. ¿Lo mismo, no? Entonces, coseno de alfa vale 1/3. ¿Recuerdas a qué era igual el coseno? Profesor, ahí está. El coseno a qué era igual. Cateto adyacente, ¿sí? El coseno a qué era igual. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí, el coseno a qué era igual. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Correcto o no? Entonces, cuando a ti te dan una razón trigonométrica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el triángulo. Entonces tú dices, a ver, coseno de alfa. Si esto es una razón trigonométrica, entonces el ángulo alfa debe estar en un triángulo rectángulo. Por ahí voy a empezar. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cuánto vale ese coseno? 1/3. Pero yo sé que el coseno a qué es igual. El coseno vale cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y por qué lo relaciono? Porque así vas a trabajarlo, mira. Jóvenes, ¿cuánto vale el cateto adyacente de alfa? Porque estoy hablando de alfa. El cateto adyacente de alfa vale 1. Entonces, si esto es alfa,
Mi cateto adyacente es este. Entonces, este debe valer 1. ¿Te das cuenta cómo empiezo a construir el triángulo rectángulo? Me dice que el coseno de alfa vale 1. Y el coseno de alfa, yo recuerdo que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces yo digo así, cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Ahí está, vale. Y la hipotenusa vale 3. Profesor, ¿quién es la hipotenusa? No te olvides, si este es 90, la hipotenusa es 6. Que según tu ejercicio, ¿cuánto vale? ¿Está bien o no? Entonces, con una función, mira, ya construí el triángulo rectángulo y ya tengo 2. Pero ahí le falta algo, profesor. A ese triángulo no tiene todos los lados. Solo tiene el cateto adyacente y tiene la hipotenusa. Pero chicos, ¿cómo hago yo para calcular este lado? Si yo tengo un triángulo rectángulo y ya tengo 2 lados, ¿cómo hago para calcular el tercero? Aplica Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner teorema Pitágoras. ¿Cómo aquí voy a aplicar el teorema de Pitágoras? Mira, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿cuánto vale la hipotenusa aquí? 3. Entonces sería así, ¿ve? Hipotenusa al cuadrado, ahí está. ¿A qué es igual la hipotenusa al cuadrado? A la suma de los catetos al cuadrado. ¿Y cuánto es el cateto? 1 al cuadrado. ¿Y el otro cateto cuánto vale? El otro cateto es esto, ¿ve? Que yo le voy a poner AB. Entonces acá sería AB al cuadrado. Esto me va a dar 9, es igual a 1 más AB al cuadrado. ¿Cuánto? Ese 1 que está sumando yo lo voy a pasar a restar. Entonces voy a continuar por acá. Y yo tendría que AB al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 8. AB cuadrado es igual a 8. Entonces, ¿cuánto vale AB? AB valdría raíz de... Y ya encontré cuánto vale ese cateto. Raíz de... Lo voy a colocar acá. Colocaré aquí esto, raíz de 8. Bien. Y te das cuenta que con una función, con una razón trigonométrica, yo ya pude completar todo un triángulo rectangular. Y ahora sí vamos por la respuesta. Entonces, aquí yo voy a colocar respuesta. ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular la tangente del ángulo alfa. ¿A qué es igual la tangente? A ver, vamos a verlo acá. Aquí ve. Cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ahí vamos. Una división. Alfa, estoy aquí alfa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de alfa? Raíz de 8. Y sería raíz de 8. ¿Entre cuánto? Entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente de alfa? Este es el cateto adyacente. 1. Por lo tanto, raíz de 8 entre 1, esto es raíz de... Profesor, ¿ahí queda? Sí, pero ese raíz de 8 yo lo puedo reducir. Si tú vas a un examen de admisión y te toca este ejercicio, no va a aparecer raíz de 8, porque ese raíz de 8 se puede reducir. ¿Y cómo lo reduces? Así de fácil. Ese 8, exprésalo como el producto de dos números, pero que uno de ellos sí pueda tener raíz. Profesor, entonces podría ser 4 por 2, porque 4 por 2 es 8, y 4 sí tiene raíz. Entonces, cuando tú quieras reducir, tienes que expresar el valor, en este caso 8, como el producto de dos números.
pero que uno de ellos sí tenga raíz, para que se pueda reducir. Entonces, aquí, ¿qué sería? Sí, ve. Raíz de 4, 2, y me quedaría raíz de 2, eso sí no tiene, entonces queda ahí nada más. Esto sería la respuesta final. 2 raíz de 2. Y todo esto causó de una sola razón trigonal. Continuamos entonces. Ejercicio número 3. Mira lo que dice. En un triángulo rectángulo ABC recto en A, entonces vamos a dibujarlo. Dibujo aquí un triángulo rectángulo, mira. Y recto, o sea, si es un triángulo rectángulo, ahí está. Pero te dice que es recto en A. Entonces, por ahí empiezo siempre. Entonces, este es el vértice A. Eso significa recto en A. Que el ángulo de 90 grados se ubica en el vértice A. Y lo demás ya lo puedes completar, ¿no? Acá le puedes poner B y le puedes poner C. Ahí termina, no. Hay que asignarle un valor a los lados. No es que yo le asigno cualquier variable. No. En este tema, ¿sí? La norma es que si este es el vértice A, el lado que se opone recibe esa letra. O sea, aquí sería A. Si este es el vértice C, el lado que se opone recibe la letra C. Ahí está. Y si este es el vértice B, el lado que se opone recibe también. ¿Te das cuenta? Entonces ahora ya está mi triángulo rectángulo correctamente dibujado. Ahora ya está mi triángulo rectángulo correctamente dibujado. Correctamente dibujado. Sigo. ¿Qué más? Profesor, ¿ahora qué me piden calcular? Entonces yo digo aquí, mira, voy a poner lo voy a volver a copiar, ¿eh? Sería así, B. B porque ahí es BA, tangente de C, más ¿cuánto? Más C por tangente de B, menos C. ¿Correcto? Eso es lo que me piden calcular. Entonces empiezo acá. Es igual a ¿cuánto? B, mira, por eso que hay que colocar correctamente estos datos, ¿eh? Entonces yo digo aquí sería B por tangente de C. Profesor, ¿y a qué es igual a tangente de C? Aquí está nuestra ayuda. Tangente de C. ¿Dónde está la tangente? Acá está la tangente. ¿A qué es igual a tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿dónde me voy a ubicar? Yo me voy a ubicar aquí en C. ¿Dónde está C? Acá está. Aquí está C. Sí, aquí está C. Este es mi ángulo C. Voy a calcular la tangente de C. ¿A qué es igual la tangente de C? ¿Qué dice la tangente de C? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? C. ¿Sobre quién? Sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? B. Entonces, la tangente de C es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí sería C sobre B. Eso es la tangente de C. Sigo. Más. ¿Qué más? ¿Qué más viene acá? A ver, vamos por acá. C por tangente de B. Profesora, ¿qué era igual la tangente? La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces empezamos, pero ojo, ubícate ahora en el ángulo B. Esto es el ángulo B. Entonces, la tangente de B, ¿qué sería? ¿Tangente a qué es igual? Cateto opuesto B
entre cateto adyacente. Aquí está su cateto adyacente. Entonces, la tangente de B, ¿a qué es igual? Cateto opuesto B entre cateto adyacente C. Entonces, aquí sería B sobre C. Y aquí sería menos C. Ahora sí resolvamos. A ver. Simplifiquemos. Va B con B. ¿Y qué me queda acá? C. Más, aquí se va C con C. ¿Y qué me queda? B. Y finalmente sería menos C. Acá se va C menos C se va. Y mi respuesta final, ¿cuál sería? B. Eso es la respuesta final del ejercicio. Entonces, continuamos. Continuamos. Ejercicio 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? Mira. En un triángulo rectángulo ABC recto en B. Primero voy a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, ahí está. Esto es un triángulo rectángulo. Como es triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Profesor, ¿qué significa recto en B? Ah, este recto en B, ¿sí? Este recto en B significa que el ángulo, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados se va a ubicar en el vértice. Eso significa recto en B. Triángulo ABC, ya dibujé el triángulo rectángulo. Recto en B, ¿qué significa recto en B? Que el ángulo de 90 grados o el ángulo recto se ubique en el vértice. Es decir, aquí le voy a poner B. Ahí está. Y los demás ya puede ser cualquiera, ¿no? Le puedo poner A y C, los que faltan. ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Ahí terminé. No, no, todavía ahí no acabo. ¿Sí? Todavía ahí no acabo, muchachos. ¿Qué tengo que hacer? Hay que asignarle los valores a los lados. Por ejemplo, ¿le puedo poner cualquier letra? No. En este tema no puedes poner cualquier letra. Tienes que tener mucho cuidado. Le vas a poner la letra del vértice que está opuesto. Por ejemplo, si este es el vértice B, el lado opuesto recibe esa letra justamente. Aquí le pongo B. Si este es el vértice C, el lado opuesto recibe esa letra que en este caso sería C. Si aquí es A, recibe el lado opuesto y hasta. Entonces ahora ya tengo el triángulo rectángulo correctamente dibujado, recto en el vértice que me dan y con las medidas de su lado correcto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a resolver esto. Entonces, ¿qué tienes? E, seno de A. Recordemos el seno. Ahí, vamos ahí. ¿El seno a qué es igual? El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Eso es el seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, primero vamos al ángulo. Estoy en el ángulo A. Entonces, aquí. Ángulo A, estoy acá. El seno a qué es igual? Cateto opuesto A. ¿Entre quién? Entre hipotenusa y la hipotenusa es B. Entonces aquí sería cateto opuesto a hipotenusa. Sigue. Multiplicado por secante de C. ¿A qué es igual a secante? Vamos acá a ver. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Esa es la secante. ¿Ve? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Pero ¿de quién estoy trabajando? Voy a trabajar ahora del ángulo C, o sea, de este, de acá. Entonces, ¿qué dice? Ángulo C, secante de C.
La secante vale hipotenusa, acá está, hipotenusa, ¿sobre quién? Sobre cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente de C? Es este cateto que está azul. Entonces, la secante de C, ¿cuánto valdría? Hipotenusa B entre cateto adyacente. O sea, sería B sobre A. ¿Qué más? Más seno de C. Nuevamente seno, ¿ah? Vamos acá. Si esto es A, no, me piden seno de C. Ah, ya. Entonces me ubico en el ángulo C, o sea, aquí. ¿Cuánto vale el seno de C? Profesor, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, sería C sobre B. Multiplicado, ¿por quién? Por la secante de A. Entonces me ubico en el ángulo A, que vendría a ser este de acá, ángulo A. ¿Y a qué es igual a secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de A? Es este. Entonces, la secante del ángulo A sería hipotenusa B entre cateto adyacente C. Entonces, aquí sería B sobre C. Entonces, ¿qué tendría acá? Se va A y también se va B. Entonces, aquí quedaría 1. Ten cuidado de ponerme 0, ¿eh? Es 1. Más, aquí se van las B y se van las C. Entonces, aquí quedaría también. Finalmente, 1 más 1, esto vale. Solución del ejercicio número 4. Solución del ejercicio número 4. Continuamos entonces, continuamos. Ejercicio número 5. En un triángulo rectángulo ABC, vamos a dibujar el triángulo rectángulo. ¿Está? Triángulo rectángulo. ¿Qué dice? Recto en B. Entonces, aquí vamos a ponerle B. Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debo respetar. Triángulo rectángulo ABC. Ya está. Recto en B. ¿Qué significa recto en B? Que el ángulo de 90 grados o el ángulo recto se ubique en el vértice B. Acá está. Y los demás ya le completo cualquier letra. ¿Ahí queda? No. Hay que asignarle las letras correctas a cada uno de los lados. Si este vértice vale B, entonces el lado opuesto debe recibir justamente esa letra. Si esto es C, el lado opuesto debe recibir esa letra. Y si este vértice es A, el lado opuesto también debe estar con la letra. Ahora sí, pero mira lo que se dice, ¿eh? Mira lo que se cumple, lo voy a escribir aquí. 2 veces la tangente de A es igual a cosecante de C. Y después de cumplirse esto, me piden calcular el seno de A. Pero primero vamos a resolver esto. Algo nos va a dar aquí. A ver, empecemos. 2, el 2 está ahí. Tangente de A. Vamos a ver la tangente. A ver, aquí está la ayuda. ¿Qué dice la tangente? La tangente de un ángulo ¿a qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es la tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí yo digo,
Tangente de A. Ubícanos en el ángulo A. Ahí está el ángulo A. Tangente a qué es igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería A entre C. Ahí está. A entre C. Y esto es igual a ¿qué? A cosecante de C. ¿A qué es igual a cosecante? La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Mira, hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces veamos. Primero me ubico en el ángulo C. Aquí está el ángulo C. ¿A qué es igual a cosecante? Hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? B. ¿Entre quién? Entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? C. Entonces, la cosecante de C que vendría a ser hipotenusa B entre cateto opuesto C. O sea, sería B entre C. Listo. ¿Qué hago? Puedes simplificar la C. ¿Y qué tendrías? Que 2A es igual a... ¿Está bien? Así me quedaría, ¿no? Que 2A es igual a B. Entonces, dejemos esa relación ahí y vayamos nosotros a calcular lo que me está pidiendo. Vamos a ponerle aquí respuesta. Respuesta. Me pide calcular el seno de A. ¿A qué es igual el seno de A? El seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo me ubico en el vértice A, acá está, mira, mira, mira. Entonces yo digo, seno de A. ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto A. ¿Entre quién? Entre hipotenusa B. Entonces mi respuesta tendría que ser A entre B. ¿Listo? Eso sería, ¿no? Entonces, una de las opciones es que reemplace. Entonces yo digo así, ve. Seno de A. ¿Cuánto vale el seno de A? Yo le escribo aquí A. Y este B. ¿Cuánto vale el B, profesor? El B vale 2A. Con este 2A, pues ahí está, ¿verdad? El B vale 2A. Simplificas, se va A y A. Y finalmente, el seno de A sería, arriba queda 1, abajo 2. O sea, 1 medio. Solución del ejercicio número 5. Vamos con el ejercicio número 6. Ahí está. En un triángulo rectángulo ABC, nuevamente, vamos a trabajar, vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo ABC. Triángulo rectángulo ABC. Entonces, recto en B, entonces aquí le pongo recto en B. Entonces aquí le pongo A y aquí le pongo C. Ahí termina, no, hay que asignarle a los lados, ¿sí? La variable correcta. Entonces, ¿qué digo? Si este es el vértice B, el lado opuesto debe también ser B minúscula. Si este vértice es C, el lado opuesto debe recibir también la letra C. Si este vértice es A, el lado opuesto debe recibir la variable. Ahí está. ¿Ven? Empezamos. A ver, vamos a escribir lo que se cumple, ¿no? Dice, se verifica que 8 seno de A por seno de C es igual a 1. Aquí voy a obtener algo.
Porque de eso después me piden la tangente de A más la tangente de C. A ver, vamos trabajando. 8. Ahí está. 8. Seno de A. A ver, vamos a ver la ayuda. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? El seno de un ángulo es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, primero, ¿de qué ángulo estamos hablando? Estamos hablando del ángulo A. Aquí está el ángulo A. Entonces, ese ángulo ¿a qué es igual el seno? Cateto opuesto, que vendría a ser A, sobre hipotenusa, que viene a ser B. O sea, aquí sería A sobre B. Y esto por seno de C. Entonces, ahora el ángulo se traslada aquí. ¿Y qué tengo? Cateto opuesto. Ahí está. Mira, cateto opuesto. ¿Entre qué? Entre hipotenusa. Y sería entonces C sobre B. Y esto dice que es igual a 1. ¿Correcto? Profesor, ¿y ahora qué puedo hacer? Ahí no puedo simplificar nada. ¿Mm? Ahí yo no puedo simplificar nada. Entonces vamos a tratar de dejar las letras a un lado y los números hacia el otro lado, ¿no? Entonces aquí me quedaría esto. Si yo multiplico sería esto, mira. A ver, este 8 que está multiplicando, yo lo pasaría el otro lado a dividir. Pero acá, ¿qué me quedaría? A por C, o sea, acá sería así, B. ¿Sobre quién? B por B, B cuadrado. Y esto sería igual a ¿cuánto? A 1/8. ¿Correcto? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hice? Este 8 que estaba multiplicando lo paso a dividir, por eso que pasaría acá a 1/8. Y acá lo que me queda sería, ¿no? A por C, acá está. Y B por B, B cuadrado. Dejémoslo ahí. A ver, dejémoslo ahí. Ahora vamos a lo que me pide. Entonces vamos a la respuesta. Aquí vamos a poner respuesta. ¿Qué me están pidiendo? A mí me piden que yo dé a conocer la tangente de A más la tangente de C. Entonces, a ver, vamos a escribir qué viene a hacer eso. ¿A qué era igual la tangente? La tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. La tangente sería, entonces, a ver, primero ubiquémonos. Aquí está. ¿A qué es igual la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, sería A entre C. Si yo digo acá, E es igual a A entre C. Tangente de A sería A entre C. Más, ¿qué tendría? Tangente de C. Aquí está C. ¿Y a qué es igual a tangente de C? Cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, C sobre A. Entonces, eso es lo que me pide. Profesor, pero ¿esto se parecerá a esto? A ver, vamos a ver, pues, vamos a ver. Entonces, vamos a resolver esa suma de fracciones. Entonces, yo tengo aquí, ¿sí? E es igual, entonces, mínimo común múltiplo de A y C. Entonces, aquí sería el mínimo común múltiplo de A y C, como son letras desconocidas, se multiplican. Entonces, yo tendría aquí a C. ¿Lo mismo o no? Mínimo común múltiplo de AC, ahí está. Empiezo. AC entre C, ¿qué me queda? O sea, sería así. AC entre C, me queda A. Y este A multiplicado por el A superior sería A cuadrado. ¿Más cuánto? AC entre A, AC entre A, se van las A y me queda C. Por este C de arriba sería C cuadrado. O sea, mira cómo va cambiando.
Ujú. Ahora, ¿qué más debería tener? Por lo menos ya tengo algo igual, mira. Por lo menos ya tengo yo algo igual. Profesor, pero ahí hay ese b cuadrado. Ah, ya. Mira aquí, ¿ah? Mira este dato acá. Niños, si yo aplico el teorema de Pitágoras aquí, a ver, si tú aplicas el teorema de Pitágoras aquí, a ver, vamos a poner teorema de Pitágoras, a ver, ¿qué se cumple en el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice? Profesor, aquí voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, a ver, ¿quién es la hipotenusa? Este es la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado, o sea, sería b cuadrado. ¿A qué es igual la hipotenusa al cuadrado? A la suma de los cuadrados de los catetos. Quiere decir, la hipotenusa al cuadrado, acá está. ¿A qué va a ser igual? A la suma de los catetos al cuadrado, o sea, sería a cuadrado, ¿sí o no? Mira, Pitágoras aquí, hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual este b cuadrado? A la suma de los cuadrados de los catetos. Y si te das cuenta, ahora sí, mira, a cuadrado más c cuadrado, a cuadrado más c cuadrado, ¿a qué es igual? A b cuadrado, entonces aquí podría escribirlo así. Profesor, ¿por qué? Porque este a cuadrado más c cuadrado, mira, ve, aquí viene a ser igual esto, a b cuadrado. Ahí está. ¿Y ahora se parecen o no? Sí se parecen. Entonces, si te das cuenta, esto es la inversa de esto, ¿no? O sea, en otras palabras, mira acá, mira. Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué pasa si yo invierto esto? Mira, invierte esto. ¿Qué tendrías? B cuadrado sobre AC. Si tú inviertes esto, también tienes que invertir eso. Entonces, ¿eso cuánto es? ¿Está bien o no? ¿Y cuánto es tu respuesta? 8. O si no, podrías también hacerlo así. No, profesor, yo no quiero invertir. Entonces, mira, así nada más. Este 8 pásalo a multiplicar y mira lo que te quedaría. 8AC, mira lo que he hecho. Este 8 lo pasas a multiplicar y este b cuadrado acá a multiplicar. Y tendrías así. 8AC es igual a cuánto? A b cuadrado. Y este dato lo reemplaza. Entonces tendrías así. B cuadrado vale 8 veces AC entre AC. Se va. Y la respuesta final es 8. Solución del ejercicio número 6. Entonces, algo que me ayudó aquí es esto, ¿no? Reconocer que esto está aquí. Reconocer que a cuadrado más c cuadrado, ¿cuánto vale? B cuadrado. Y ahí ya se solucionó prácticamente. Continuamos muchachos, continuamos. Ejercicio 7. Vamos a construir aquí. En un triángulo rectángulo ABC, entonces vamos aquí, triángulo rectángulo ABC. ¿Pero qué dice? Recto en C. ¿Qué significa recto en C? Recto en C quiere decir que el ángulo recto o el ángulo de 90 grados se ubica en el vértice C. Entonces aquí tenemos C. Y a lo demás ya le completamos, ¿no? Entonces aquí sería y aquí sería.
¿Qué más? Hay que colocar a los lados la variable que le corresponde. Si este es el vértice C, entonces a este lado yo le voy a poner C. Si este es el vértice a este lado yo le pongo. Y si este es B, a este lado yo le pongo. Y ahora sí, ya está correcto. Entonces vamos a calcular lo que nos pide. Pero no te olvides que hay un caso, ¿no? Que te dice que A más C vale 2. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos aquí. E. Cosecante de B. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Aquí es igual a cosecante. La cosecante sería donde está aquí al final. La cosecante es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, la cosecante. Nos ubicamos primero en el ángulo. Acá está hablando del ángulo B. Este es el ángulo B. Entonces, en el ángulo B, ¿qué dice? Cosecante de B. ¿A qué es igual a cosecante? Hipotenusa. ¿Sobre quién? Sobre cateto opuesto. ¿Y el cateto opuesto qué tendría? B. Entonces, la cosecante de B sería C sobre B. Entonces, vamos a trazar acá. Y aquí yo tendría C sobre B. Ahí está. Menos cotangente de B. ¿Ya qué es igual a cotangente? La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, seguimos hablando del ángulo B. ¿Qué tendría yo aquí? Cotangente sería cateto adyacente a, ¿entre quién? Entre, ¿correcto? Entre. Entonces empecemos. Menos cotangente de B sería entonces A entre B. ¿Sobre cuánto? Sobre B. Sí, ahí está. Entonces, aquí sería, estos son fracciones homogéneas. Entonces yo tendría aquí E es igual. ¿Y qué hago acá? Sencillamente sería C menos A entre B y todo esto sobre B. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Profesor, pero aquí sería una división de fracción. Entonces vamos a darle un formato de fracción aquí. A este B le voy a poner B entre. Entonces, ¿qué hago? Producto de extremos y medios. Producto de extremos, producto de medios. Entonces yo tendría aquí que E es igual a una sola fracción. Y sería C menos A por 1 sigue siendo C menos A. Y aquí, ¿qué tendría? B por B, B cuadrado. ¿Correcto? B cuadrado. Ahora, ¿qué me queda así? Ya. Mira, si aquí tú tienes B cuadrado, profesor, pero ya no hay nada de B cuadrado. Y aquí yo tengo A más C. Y aquí tengo C menos A. O sea, no es lo mismo. Entonces, mira lo que se me ocurre. Si por acá hay un B cuadrado, la única manera que yo encuentre un B cuadrado es si aplico el teorema de Pitágoras aquí. A ver, vamos a ver qué sale. Ya, vamos a ver qué sale en el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras?
Vamos a ponerle aquí teorema de Pitágoras. Ese es un teorema que nos ayuda en este tema. ¿Qué dice este teorema? Dice, hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? C. Entonces yo pongo así. C cuadrado. ¿A qué va a ser igual C cuadrado? A la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, hipotenusa al cuadrado, ¿a qué sería igual? A cuadrado más B cuadrado, ¿correcto? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces aquí tendría yo A cuadrado más B cuadrado. Eso es. ¿Correcto? Eso es. Profesor, pero yo aquí tengo B cuadrado. Despeja B cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero calcular solo B cuadrado, entonces este A cuadrado pásalo a restar. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría esto. Mira. C cuadrado menos A cuadrado, ¿a qué es igual? A B cuadrado. ¿O no? Sí. Entonces, reemplacemos. Reemplacemos, muchachos. Vamos a reemplazar ahí. Acá. Entonces, vamos a irnos por acá. Listo. Entonces quedaría así. E, mira, C menos A entre C cuadrado menos A cuadrado. No se te vaya a ocurrir simplificar así, ¿eh? Y decirme, profesor, queda 1 C menos A. No se te vaya a ocurrir hacer eso porque no se puede. No se puede. Entonces, aquí lo que tenemos que recordar, ¿sí? Aquí lo que tenemos que recordar es una propiedad de productos notables. Recordemos, esto es una diferencia de cuadrados. Te voy a poner en otra letra. Esta diferencia de cuadrados, ¿recuerdas a qué era igual? Es igual a esto, a la suma de los términos por la diferencia de los términos. Esto es. Y esto se recuerda del tema de productos notables. ¿Sí? Entonces, diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual esta diferencia de cuadrados? A la suma por la diferencia. Entonces, si yo aplico eso, mira lo que me quedaría. ¿Ah? Mira lo que me quedaría ahora. ¿Sí? Ahora quedaría, aquí sería C menos A. Y en el denominador sería C más A por C menos A. ¿Y qué hago aquí? Mira, ve. Entonces, la respuesta, arriba quedaría 1 y en el denominador quedaría C más A. Pero yo ya sé cuánto vale C más A. No, profesor, A más C es lo mismo. Recordemos que en la suma puedo utilizar la propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los factores no va a alterar la suma. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final? 1 sobre A más C vale 2. Esta es la respuesta. Seguimos, seguimos. Continuamos con el ejercicio número 8. En un triángulo ABC, escucha, dice un triángulo. Acá no te está diciendo que están hablando de un triángulo rectángulo, simplemente un triángulo ABC. Entonces, si dice un triángulo ABC, vamos a dibujar cualquier triángulo. Profesor, ¿no era un triángulo rectángulo? El ejercicio yo no leo que diga un triángulo rectángulo, simplemente dice en un triángulo ABC. Entonces aquí sería ABC.
donde AB es igual a AC. Le vamos a poner marcas iguales, donde AB, ahí está, AB es igual a AC. Ahí está. Estas marcas iguales representan que tienen medidas. Se sabe que la tangente de beta, o de B, tangente de B, o sea, la tangente de este ángulo, es 24 séptimos. Si el lado desigual mide 42, calcular el perímetro de dicho triángulo. A ver, mira lo que vamos a hacer. Cuando te habla del lado desigual, estoy hablando de este triángulo. Te dice que AB es igual a BC. ¿Quién sería el lado desigual? Lado desigual. El lado desigual sería este de acá. Este sería el lado desigual. ¿Correcto? Entonces, ese lado mide 42. Ese lado desigual vale 42. Ahora, profesor, el ángulo B es este. Y me dice que la tangente es 24 séptimos. Profesor, entonces, si este es beta, la tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. No, porque las razones trigonométricas se dan exclusivamente en triángulos rectángulos. ¿Correcto? O sea, si aquí te dice que la tangente de beta es 24 séptimos, no vayas a pensar que es cateto opuesto, entonces este vale 24. No. Las razones trigonométricas se dan exclusivamente en un triángulo rectángulo. Profesor, entonces, ¿cómo voy a hacer aquí si B no está en un triángulo rectángulo? Tienes que construir ese triángulo rectángulo. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Tú no puedes calcular razones trigonométricas en un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo construyo, profesor, el triángulo rectángulo? Mira, puedes hacerlo así. Mira, aquí. Entonces, si tú trazas acá, entonces ya lo ubicas en un triángulo rectángulo. ¿Te das cuenta? Ya lo ubicas aquí en un triángulo rectángulo. Profesor, ¿y qué pasa si yo lo coloco así? ¿Mm? ¿Cómo resolverías este ejercicio? Porque me pide calcular a mí el perímetro. Me pide a mí calcular el perímetro. ¿Correcto? Entonces vamos a hacerlo así. En un triángulo ABC, ya está ABC, en un triángulo ABC, se sabe que la tangente de B, o sea, la tangente de este ángulo B, es 24 séptimos. Si el lado desigual, entonces ya te dije, estos son lados iguales y este sería el lado desigual. ¿Sí? Si el lado desigual mide 42, calcular el perímetro de dicho. ¿Sí? Entonces, vamos a trazar aquí la altura. Vamos a trazar aquí, ¿no? ¿Correcto? Vamos a trazar aquí. Si yo trazo una altura, entonces estoy trazando aquí así. Pero ojo, aquí tengo que recordar algo. Aquí yo tengo que recordar algo. Profesor, ¿y qué tengo que recordar? Que si esto es un triángulo isósceles, escúchame, si esto es un triángulo isósceles, aquí te lo voy a escribir. En un triángulo isósceles, o sea, así, ¿qué se cumple? Que la altura, ¿sí? Que la altura, ¿qué viene a ser? La altura que vamos a escribir, la altura que yo he trazado también es bisectriz
también es mediana. Entonces, lo que estoy diciendo, que esta altura es bisectriz. ¿Qué viene a ser bisectriz? Entonces, si este es alfa, este también es alfa. Pero también viene a ser mediana. Y si esto es una mediana, ¿qué es lo que hace la mediana? Divide al lado opuesto en dos partes iguales. O sea, si yo trazo esta altura aquí, escúchame, ¿ah? Si yo trazo esta altura, por ser un triángulo isósceles, esta altura es bisectriz y también es mediana. Altura ya es, ahí está, altura. Bisectriz, entonces estos ángulos son iguales. Y mediana, si es mediana, ¿qué quiere decir la mediana? Que llegue en el punto medio. Entonces, este 42 se tendría que dividir así. 21 para acá, 21 para acá. ¿Está bien o no? ¿Correcto? Ahí está. ¿Y qué vas a hacer acá? Profesor, ¿qué más hago aquí? Porque el ángulo B ya está en un triángulo rectángulo. Entonces le vamos a poner letra a sus lados. Mira cómo voy a hacer. Este lado ya sabes que vale 21. Este lado de aquí, ¿qué letra le pongo? Como no hay vértices, le puedes poner cualquier letra. Vamos a poner un M acá. Y aquí le pongo un N. ¿Está bien? Estoy trabajando en este triángulo rectángulo. Entonces, yo ya sé que este vale 21. Este le pongo M y este le pongo N. Mi trabajo consiste en hallar N, porque este lado de aquí también vale N, por ser isósceles. Recuerda que te están pidiendo el perímetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil aquí. Mira, mira. Voy a utilizar el dato de la tangente de B. ¿Cómo lo vas a utilizar? Mira acá. Dice que la tangente de B vale 24 céntimos. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Escucha. ¿Cuánto vale la tangente de B según este triángulo rectángulo? Profesor, tangente de B, ¿a qué es igual la tangente? Cateto opuesto. ¿Sobre quién? La tangente de B es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, M sobre 21 es igual a 24 sobre 7. Entonces, como tú quieres hallar M, ese 21 pasa a multiplicar. Y aquí sería 24 por 21 entre 7. ¿Cuánto vale M? Profesor, aquí puedo simplificar, ¿verdad? Claro. Séptima 1, séptima 3. Entonces, M valdría 24 por 3, 72. Eso es lo que vale. Profesor, ¿y cómo hallo N? Muy fácil. Si ya tú sabes que M vale 72, ¿qué vas a aplicar aquí? Vas a aplicar Pitágoras. Y con Pitágoras tú vas a poder calcular N. ¿Sí? Con Pitágoras tú vas a poder calcular N. Entonces aquí yo digo así, mira, ve. Aplicando, así voy a escribir, aplicando Pitágoras. ¿Y cómo vas a aplicar Pitágoras acá? Empieza, dice, hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? N. Entonces tendrías así, ve. N cuadrado es igual a ¿cuánto? A la suma de los catetos al cuadrado. O sea, sería 72 al cuadrado más 21 al cuadrado. Entonces yo digo N cuadrado. ¿Cuánto vale aquí? A ver, sería 72 al cuadrado
Vamos a ver acá. 72 al cuadrado vale 5184. Más 21 al cuadrado, 4441. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, ¿qué tendría? Vamos acá. A ver, ¿qué tendría? N cuadrado sería igual a 441 más 5184. Y me daría acá, por lo tanto, ¿cuánto vale N? Sería, me parece, 75, me parece. Sí, N valdría 75. Y si N vale 75, entonces ya tienes la respuesta. A mí me pide el perímetro. ¿Y a qué es igual el perímetro de dicho triángulo? La suma de sus lados. N más N más 42. Pero N vale 75. 75 más 75 más 42. Y eso sumaría 192. Solución del ejercicio número 8. Sigo acá. Entonces, aquí. Ejercicio 9. En un triángulo rectángulo, voy a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí está. Y dibujo un triángulo. La cotangente de uno de sus ángulos agudos es 0,75. Calcular la hipotenusa si el área de dicho triángulo es 24 unidades cuadradas. A. Como no me especifica lados, yo le voy a poner cualquier letra, ¿no? Entonces le pongo, por ejemplo, aquí ABC. ¿Está bien? ABC. Dice que la cotangente de uno de sus ángulos agudos, profesor, ¿qué significa? Estos ángulos son agudos, muchachos. Este es el ángulo recto. Entonces me dice que la cotangente de uno de sus ángulos, voy a ubicar un ángulo cualquiera, aquí, por ejemplo. Aquí le voy a poner alfa. Y lo que me dice el ejercicio es que la cotangente de ese ángulo agudo, sea de alfa, ¿cuánto vale? 0,70. Pero no me conviene trabajarlo con decimal. Normalmente las razones trigonométricas es más sencillo trabajarlos con fracciones. Entonces voy a pasar ese decimal, que es 0,75, lo voy a pasar a fracción. Entonces yo voy a escribir así. Cotangente de alfa. ¿Cómo paso eso a fracción? Eso es un decimal exacto. Entonces, escribes el decimal completo, 75, y lo divides entre ¿cuánto? ¿Cuántos decimales tiene? Si tiene dos decimales, entonces eso sería entre sí. Y si tú simplificas esa fracción, le sacas 25ava, 3, 25ava, 4. ¿Sí? Ahí está. Correcto, entonces ahí está la cotangente. ¿Cuánto vale la cotangente? 3 cuartos. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer acá?
Mira lo que te dice. Tienes otro dato, ¿ah? Calcular la hipotenusa, bueno, me pide calcular AC. Si el área de dicho triángulo es 24, ¿a qué es igual el área de un triángulo rectángulo? ¿Recuerdas el área de un triángulo rectángulo? Bueno, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces yo tendría aquí, ¿cuál es la base? Esta es la base, esta es la altura dividida entre 2. Entonces vamos a ponerle letras, pues, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, aquí le pongo B, aquí le pongo C y aquí le pongo A. Aquí vamos a ponerle dato. Dice que el área de dicho triángulo y el área que es igual, base por altura entre 2. ¿Cuánto vale la base? La base es esta. A, base por altura C entre 2. Entonces yo tendría esto. Base por altura entre 2. Esto es igual a 24. Entonces, ¿cuánto sería? A por C, ¿cuánto vale A por C? A por C vale 48. Pero a mí me piden hallar B. Profesor, ¿y cómo voy a utilizar esta cotangente? Fácil. Mira aquí, ve. Cotangente de alfa, ¿cuánto vale? 3/4. Pero la cotangente de alfa, según esto, ¿cuánto sería? Mira, mira, la cotangente de alfa. ¿A qué es igual la cotangente? Profesor, la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Sería así, ve. A sobre C es igual a 3/4. ¿Quiere decir que A vale 3 y C vale 4? No, porque si A vale 6 y C vale 4, A por C no me va a dar 48. Entonces, en este caso tienes que trabajar con razones. Le agregas así. Entonces yo digo, ¿A cuánto vale? 3K. ¿Y C cuánto vale? 4. Ahora, si reemplaza estos datos que tú has obtenido acá, reemplázalos acá. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 3K. ¿Cuánto vale C? 4K. Y esto es 40. 3 por 4, 12. K por K, K cuadrado. No te olvides de multiplicar las K. A la gran mayoría de estudiantes se les pasa eso. 3 por 4, 12. K por K, K cuadrado. Y esto es igual a ¿cuánto? 42. El 12 pasa a dividir. 48 entre 12, 4. ¿Y K cuánto vale? Raíz de 4. Correcto. Profesor, pero a mí no me piden calcular, ¿sí? A mí no me piden calcular K. A mí me piden calcular la hipotenusa. Respuesta. Mira cómo voy a encontrar la hipotenusa. Si yo aplico Pitágoras aquí, ¿qué tendrías? Si yo aplico Pitágoras, mira lo que tendrías. Hipotenusa al cuadrado. No te olvides que como te pide la hipotenusa, en otras palabras, te está pidiendo la variable b. Hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los catetos al cuadrado. ¿Está bien o no? Entonces, acá seguimos. B cuadrado. ¿Cuánto vale A? Tú ya puedes encontrar A, porque si tú sabes que K vale 2, ¿cuánto vale A? A vale 3K. Entonces A valdría 3 por 2, 6. O sea, acá sería 6 al cuadrado. Más C cuadrado. ¿Y cuánto vale C? C sería 4K. Pero si K vale 2, 4 por 2, 8. O sea, acá sería 8 al cuadrado. B cuadrado sería igual a 36 más 64. B cuadrado sería igual a 100. Por lo tanto,
¿Cuánto vale B? Solución del ejercicio número 9. ¿Sí? Solución del ejercicio número